A ver chicos, esto de las técnicas de laboratorio y parasitología es más o menos, ¿están llevando micro o ya han llevado? ¿Ya llevaron? Ya, pues más o menos como micro, así que me van a ir entendiendo. Igual que inmuno y unas cosas más que también se pueden utilizar acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en parásitos tenemos cosas como estas. Que los parásitos pueden ubicarse, valga la redundancia, ¿qué es un parásito? ¿Es un eucariota? ¿Es un procariota? Yo sería un organismo eucariota que se alimenta de otro, básicamente. Que tienen hueso, ¿no? Entonces, ahí viene la primera definición. Que cuando nosotros hablemos de parásitos todo el semestre, vamos a necesitar, uno, el parásito y dos, un huésped. ¿Sí? Ahora, dónde se reproduzca el parásito va a depender del ciclo. Hay algunos parásitos que se reproducen en el cuerpo humano, como hay otros parásitos que se reproducen afuera del humano y lo que generan afuera es algo infectante que luego contagia. ¿Sí? A veces también existe la autoinfección, que se reproducen y uno puede autoinfectarse. ¿Sí? Existen varias formas en realidad. ¿Ok? Ya. Miren, ahí nos ponen 1, 2, 3, 6 formas. Sangre, suero, heces, piel, orina, líquido cefalorraquídeo. En sangre, ¿ustedes recuerdan algún parásito? Bueno, no creo que recuerden porque recién lo han visto, pero ¿alguien sabe algún parásito que recuerde que sea de sangre? Porque lo han tocado, a lo largo de sus cursos que han llevado, han tocado un parásito que se alimenta de sangre, hematófago. Les voy a refrescar un poquito, ¿ya? Pero de paso que me aprendo sus nombres. Viviana. Viviana, cuando llevábamos biología molecular, no sé con quién llevaste, pero alguna de tus docentes, mujeres o varones, te mencionó que existía una enfermedad que era la anemia drepanocítica, ¿sí? O la anemia falciforme. ¿Recuerdan? ¿De qué era la anemia drepanocítica falciforme? ¿Es la enfermedad de Chagas? No, es otra. ¿Alguien se acuerda qué es la anemia drepanocítica? Se las dibujo así, con este color todavía. Esto es lo normal. Era la anemia donde un glóbulo rojo adquiría una forma como de hoz o de plátano. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasaba eso? Gabriela, ¿por qué Gabriela pasaba eso? Por el plasmodium. Por el plasmodium. Y el plasmodium es un parásito. ¿Sí? ¿Ocas? En África, más o menos en los años 40 o 50, los negritos, valga la redundancia, los pobladores de raza africana o los pobladores de raza negra se contagiaban constantemente de paludismo o malaria, que el paludismo es producto del contagio por el plasmodium. ¿Sí? El plasmodium puede ser 3, vivax, falciparum, malariae. ¿Sí? Malariae es el que produce malaria. Entonces, el parásito le gustaba introducirse aquí, dentro del glóbulo rojo, porque se alimentaba de hemoglobina, compuestos yérricos y más. ¿Ok? Pero eso implicaba de que el paciente desarrolle anemia. Desarrolla anemia producto del paludismo, de la malaria, y también estos glóbulos rojos se rompían, se erizaban, empezaba una falla orgánica a nivel renal y más. ¿Listo? Entonces, una forma y mutación que aprendieron en biología molecular fue esta. ¿Se acuerdan? Que en la posición 6 hubo un cambio de ácido glutámico por valina en la estructura de la membrana del glóbulo rojo, y el glóbulo rojo empezó a cambiar, ya no era un glóbulo rojo redondo, sino empezó a tener una forma de hoz o de plátano. Si tenía una forma de hoz o de plátano, el espacio es mucho más angosto. Si el espacio es mucho más angosto, ya no ingresa un parásito, porque tampoco ya no hay la suficiente cantidad de hemoglobina. ¿Sí? Si no tiene suficiente cantidad de hemoglobina este glóbulo rojo, eso se llama anemia. ¿Sí? Y por la forma como lo adoptó, se llamó falciforme. ¿Listo? Entonces ahí fue el primer contacto que tuvieron vagamente cuando les hablaron de esa enfermedad, de un parásito que trabajaba en sangre. Otro, como lo ha dicho Viviana, es la enfermedad de Chagas, porque el Trypanosoma cruzi también es hematófago. ¿Sí? En inmunología lo vieron, porque si no mal recuerdo, había unas pruebitas de inmunocromatografía donde te clavaban una agujita en el dedo, colgaban una gotita, si marcaba
una cruz, el control positivo, y si marcaba la segunda cruz, la enfermedad de Chagas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, esa es otra forma, ¿listo? Entonces, nosotros podemos hacer el diagnóstico en sangre de cualquiera de esas enfermedades y otras más, ¿listo? Pero las que vamos a estudiar son esas. En suero, creo que también se entiende, porque en inmunología nosotros agarrábamos sangre, la centrifugábamos, obteníamos suero, y ese suero podíamos buscar anticuerpos. Entonces, yo puedo buscar un anticuerpo contra el Trypanosoma cruzi, un anticuerpo contra el Plasmodium, ¿sí? En las heces es el tema que están, por ejemplo, estudiando ahora con el doctor Vázquez, porque ustedes están estudiando geohelmintiasis, es decir, helmintos que se transmiten por la tierra, ¿sí? Dentro de ellos, gran parte de ellos producen desnutrición crónica, diarreas, ¿sí? O problemas gastrointestinales, aparte de otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que analizar en esos pacientes? Muestra de heces para buscar el parásito, ¿de acuerdo? Ya sea buscar huevos, ya sea buscar larvas o el parásito adulto, depende. En piel, ¿se les ocurre algo? ¿Algún parásito que conozcas? Ya. Se puede quedar ahí. Se podría quedar ahí dependiendo si es que no migra, ¿no? Porque la mayor parte de estas larvas hacen migración larvaria, así se llama el procedimiento del ciclo, ¿sí? Pero digamos que si justo el paciente viene con una lesión allí que le moleste y tú le haces una biopsia y lo cortas, vas a cortar el parásito también, así que lo podrías ver en la biopsia. Aparte del tejido de la piel, podrías ver el parásito cortado, ¿cierto? Es una forma. ¿Querías decir algo, Viviana? Ah, sí. Podría un parásito ser la leishmaniasis. La leishmania también, ¿sí? Ese también lo van a estudiar. Es más, el más común. Cualquiera de ustedes que estamos aquí presentes, bueno, yo ya no porque yo ya hice el SERUMS, pero cualquiera de ustedes 15 va a hacer el SERUMS en algún lugar del Perú, ¿sí? Y alguno de ustedes podría escoger la selva, ¿ok? La selva, por ejemplo, solo es ir de acá al costadito a Puerto Maldonado, tomarse un avión en menos de 45 minutos de Arequipa a Cusco. La ceja de selva de Cusco es la que está pegada a Puerto Maldonado. También podemos irnos a Lima y de Lima tomar a Loreto y toda la parte de arriba, Piura, ¿sí? Tumbes, todo eso es selva. Y en la selva hay un montón de leishmania, ¿ok? Entonces es muy probable que ustedes puedan tener algún paciente que venga con una lesión en piel y podría ser una leishmaniasis. Esa lesión en piel es un parásito, ¿ok? Listo. ¿En la orina se les ocurre alguna? En microbiología, las ETS, ¿cuáles eran? Tricomona. Exacto, la tricomona, ¿ya? Algunos libros lo consideran a la tricomoniasis como una ETS, otros no tanto, ¿ya? Pero en su mayoría podría ser considerada una enfermedad de transmisión sexual, porque también puede transmitirse por allí, ¿sí? ¿Ok? Y es un parásito, valga la redundancia. Después, líquido cefalorraquídeo. ¿Qué? Amobiasis. Las amibiasis, ¿sí? Sobre todo las que ingresan por vía ocular, como las meglerias, por ejemplo, ¿sí? O las famosas amebas come carne, así le llaman. ¿Listo? Entonces, viendo eso, creo que ya lo podemos entender, ¿sí? Una muestra de sangre puede ser así tan sencillo como tomar una muestra de sangre capilar o como tomar un tubito de sangre, ¿sí? Y eso lo podemos analizar. El análisis puede implicar simplemente verlo al fresco, ¿no? Agarro una piseta o agarro una pipeta, coloco una gota de sangre en el extremo del portaobjetos, hago un extendido y lo que voy a ver, bueno, no se mira bien, pero acá ven un glóbulo rojo, un glóbulo rojo, un glóbulo rojo, un glóbulo rojo, ¿cierto? Y a su vez pueden aparecer cosas como esta, algo medio anómalo ahí en forma curva, eso es un parásito, ¿sí? ¿Listo? Otra forma que van a ver, sobre todo cuando veamos malaria y paludismo, es hacer una famosa gota gruesa. La gota gruesa no es otra cosa que concentrar el parásito. Si se dan cuenta, también es una lámina, un extendido de sangre, ¿sí? Solo que antes colocamos una buena cantidad de esa sangre aquí como un circulito, ¿sí? Por eso le llaman gota gruesa, porque es una gota pero bien grande. Y luego al costado hacemos una extendida, ¿ya? Obviamente suena fácil describirlo, la técnica es un poquito más complicada, pero esa es la forma de hacer el diagnóstico, por ejemplo, en malaria, ¿sí? Hacer una gota gruesa, ¿de acuerdo? La concentración de Stroud creo que también la podemos entender. Si yo agarro la muestra de sangre, la centrifugo,
se va a dividir en componentes. Los glóbulos rojos que pesan más se van al fondo, el plasma o el suero se va arriba, ¿sí? Allá quedan los leucocitos más las plaquetas. Si hubiera algún parásito, pesa menos que el glóbulo rojo, entonces van a ir acá, a la mitad. Entonces yo puedo concentrar esta área y solo sacar esta porción, colocarla en una lámina portaobjetos y verla en el microscopio, ¿sí? Y debería haber los parásitos allí. Esa es la famosa técnica de Stroud, que es una técnica de concentración. ¿Listo? El hemocultivo que han visto en micro también funciona aquí, solo que varían los tiempos. A ver. Chicos, ¿cuánto demoraba en crecer un E. coli? En un cultivo. 7 días. 7 días es mucho. 3 días, ¿no? Más o menos. Sí, es más, no son 3 días. Eso lo han aprendido ustedes por inercia. Pero los enterobacterias crecen en 12 horas. En 12 horas tú ya deberías ver crecimiento. No exactamente las 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, como debería marcar, pero sí ves crecimiento. ¿Ok? Ya nosotros decimos que el cultivo demora 3 días o 72 horas por un tema de cerciorarnos que realmente haya crecimiento, pero a las 12 horas yo ya puedo descartar enterobacterias. ¿Sí? En el caso de hongos, ¿cuánto demoraba en crecer? ¿Qué medio de cultivo utilizamos? Brisa, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de micro? ¿Qué medio de cultivo usabas para sembrar hongos? Empieza con ese. Saburó. ¿Sí? ¿Y cuánto demoraba en crecer un hongo? Un poquito más. 38, 36. Un poquito más. 72. Bueno, un pocazo más. Un hongo más o menos tenía un crecimiento micelar aproximadamente en cultivo, ¿eh? De 30 días, de 20 a 30 días, no sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Cuál era otro también que se demoraba un montón? A ver... Lucero. ¿No? Las micobacterias. ¿Qué? Las micobacterias. Las tuberculosis y los lepras, ¿sí? El Mycobacterium leprae y el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Era lo que también demoraba en crecer. ¿Listo? Por eso, ¿se acuerdan los medios de cultivo? A ver. Nielsen. Sí, Nielsen era la tinción. Era la tinción para ver el BK. Pero el cultivo, ¿qué? Agar sangre. No, el agar sangre es un agar no selectivo. El agar selectivo es el chocolate, que puede ser para todos los que sean hematófagos. LJ es. LJ. Lowenstein Gel. ¿Sí? ¿Ok? A ver. Ya. Entonces, el hemocultivo también funciona para esto. Si se dan cuenta, como es un eucariota, tenemos que darle condiciones de vida, así que trabajaremos a 28 grados centígrados, casi como la temperatura del medio ambiente, y demora entre 15 a 30 días. ¿Listo? Y obviamente acá solo crecerán pues los hematófagos, ¿no? Los que se alimentan de la sangre. ¿Listo? Después, en serología creo que es mucho más rápido, porque miren, ustedes han visto electroforesis. Por tamaños y pesos moleculares se pueden migrar, ¿sí? Así que también es una forma de diagnóstico. Hemaglutinación indirecta, acá sí, porfa, ojo, pestaña y ceja, porque a veces les preguntan esto. ¿Ya? ¿Saben qué es una tanización? ¿No? Es utilizar un poco de inmunología. Si tú tienes un glóbulo rojo, y ese glóbulo rojo, que es una hematite, lo expones a algo que se llama el ácido tánico, el ácido tánico lo que va a hacer es permitir que el glóbulo rojo en su superficie pueda aceptar algo, ¿sí? Algo que se le pueda pegar, ¿de acuerdo? Pegar, literal, que se pegue. Entonces aquí en la superficie de un hematite tanado yo puedo pegar antígenos como el antígeno del Trypanosoma cruzi, ¿sí? Pregunta, a ver, volvamos a inmuno. ¿Qué era un antígeno? Víctor. Sí, es el agente extraño que entra. Ya, un agente extraño que ingresa al organismo y que Produce una respuesta inmunitaria. es reconocido por el sistema inmunológico como extraño, ¿sí? Valga la redundancia. Puede ser cualquier cosa, puede ser hasta una misma célula nuestra, ¿sí? A veces. Ok, entonces nosotros lo sometemos al antígeno del Trypanosoma cruzi, ese antígeno se pega al glóbulo rojo, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué voy a enfrentar ese antígeno? ¿Contra qué? Contra un anticuerpo. ¿Y dónde está el anticuerpo? En el suero del paciente.
Entonces agarro suero del paciente, lo expongo a esos glóbulos rojos tanados, y si el anticuerpo se pega al antígeno, se van a ir buscando uno con el otro y se forma como un enmarañado, así. O sea, obviamente esto es algo microscópicamente, ¿no? O sea, glóbulo rojo que se pega al otro glóbulo rojo que se sigue pegando, ¿cierto? Pero si lo miro macroscópicamente se va a ir formando así como un enmarañado, ¿ok? Por eso ustedes pueden ver acá, esto es reactivo, y este de acá, por ejemplo, es no reactivo, ¿sí? Entonces yo tranquilamente en el examen puedo ponerles, digamos, una foto de esto y les digo, 2B, ¿reactivo o no reactivo? No reactivo. 3B, ¿reactivo o no reactivo? Reactivo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. Obviamente es solo una prueba cualitativa. ¿Cómo la convierten en cuantitativa? En inmunología. Bueno, acá no. Cuando lo convierten en una ELISA. ¿Recuerdan? El ELISA sí nos permitía cuantificar, dependiendo qué generación de ELISA, ¿no? Pero nos permitía cuantificar. Entonces el ELISA también es una forma de hacer el diagnóstico. La inmunofluorescencia creo que también la pueden entender. Es un antígeno, que por ejemplo puede ser el tripanosoma, unido a un anticuerpo que está en la sangre del suero del paciente y se pega en forma un complejo. Ese complejo le hago que ese anticuerpo se pegue con algo fluorescente, ¿sí? Eso es la fluorescencia. Y vamos a tener al microscopio algo parecido a esto. Parásitos que pintan color, ¿sí? Bueno, que mandan luz fluorescente. En la muestra de heces, que esto por ejemplo va a ser lo que vamos a hacer entre estas dos prácticas, ¿sí? Es, acá a ver, pregunta. Ashley. Ya. Ashley, cuando ya seas médica, de acá 4 años creo, 4, ¿no? Más o menos. Y vaya algún paciente contigo y tú le indicas una muestra de heces porque piensas que tiene una infección estomacal, ¿sí? No sabes qué es, ¿sí? O intestinal. No sabes si es microbiológico, no sabes si es parásito, pero pinta porque está haciendo fiebre, porque hace heces con olor, porque hace heces con sangre, ¿sí? De hecho, ahí viene la pregunta, las heces con sangre más moco, ¿cómo se llaman médicamente? En microbiología, chicos. Disentería, ¿sí? Entonces tu primer diagnóstico es dolor abdominal agudo, 2 puntos, descartar disentería, ¿sí? La disentería puede ser por una E. coli enterohemorrágica, puede ser por una Shigella, ¿sí? Y más cosas, ¿qué? Por salmonela también puede ser. Por eso es que le estás pidiendo una muestra de heces, porque en la muestra de heces una es para cultivar y la otra es para buscar parásitos, ¿ya? Pero el paciente, pues obviamente, dependiendo de dónde estés, digamos, tú puedes estar en una tribu shipibu cerca de la selva, te va a preguntar, doctora, ¿y esa muestra es en ayunas? ¿Tú qué le dices? ¿Ya por qué? Porque cuando es una glucosa, creo que sí se entiende, ¿no? Glucosa basal en ayunas. Pero las muestras de heces, de orina, yo recuerdo que a veces te dicen cuando vas al seguro o cuando vas al hospital, la primera muestra de orina de la mañana, la primera muestra de heces que hagas en el día. Ya, pero necesariamente en ayunas o no. O es otra cosa que se le indica. ¿Se acuerdan de en inmunología que existían los famosos falsos positivos? Ya, ¿cuándo aparece un falso positivo? Cuando se puede contaminar la muestra, pero las heces ya están contaminadas. O sea, literal, ¿qué podría pasar que se contamine? A ver, que el frasco no sea estéril, ¿no? ¿Sí? Podría ser. Pero también podría ser ingerir alimentos que cambien el color de la... Ya, por ahí va la cosa, ¿sí? No tanto en el hecho de que sean ayunas, pero sí, obviamente, por ejemplo, si el paciente es, no sé, vegetariano, vegano, y come remolacha o beterraga, las heces van a pintar de color rojo, ¿sí? O come mucha zanahoria, betacaroteno, pueden pintar de color rojo, ¿ok? Obviamente no va a ser macroscópico, pues, ¿no? ¿Sí? A menos que tomen un medicamento, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez han tomado antiácido bismutol. El bismutol hace que las heces se vean como negras. Y lo confunde al médico porque el médico dice, heces negras.
Ay, no, puede ser melena. Sí, no es melena, es que lo ha pintado de ese color. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando le hagan la historia clínica al paciente. Entonces, lo único que le indicarías es, no necesariamente en ayunas, pero trata de que hagas 2 o 3 días antes una dieta estricta donde no consumas estos alimentos. ¿Sí? Que por lo general pueden teñir. ¿De acuerdo? Y confundir el diagnóstico, ¿no? Listo. Entonces, pero en la muestra de heces en términos de parasitología, nosotros hablamos de la cámara de Food cuando es un examen al fresco. Simplemente es agarrar un poquito de esa muestra de heces, colocarla en un portaobjetos, ponerle un cubreobjetos, es heces, por eso se mira de este color, ¿no? Porque lo único que le vamos a colocar acá es una gota de suelo fisiológico. ¿Sí? ¿Acá? ¿A qué concentración está el suelo fisiológico? 0,9%. O también llamado, la enfermedad, digamos que no es de acá del Perú, es de cloruro de sodio, es cloruro de sodio al fin y al cabo, pero también si la enfermera viene de Estados Unidos, a veces no entienden que es 0,9%. Suelo fisiológico. No, porque el suelo fisiológico es sal, entonces puede ser al 10%, al 20%, al 30%. Nunca les han explicado que una forma es abreviarlo así, 0,9%, y la otra es así, al 9 por 1000. ¿Sí? Lo mismo, solo que el otro lo maneja más como 9 por 1000. Ok, entonces colocamos una gotita y lo vemos al microscopio. Nada más, así de simple. Acá veremos huevos, protozoos, lo que haya. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, pero si dan cuenta, esto es muy cualitativo. También podemos concentrarlo, mejor dicho, podemos colorearlo también antes de concentrarlo con Lugol. ¿Sí? Y ese Lugol nos permite ver cosas como estas. ¿Qué es esto? A ver, chicos. ¿De qué? De Ascaris. ¿Cómo te llamas? Andy. ¿Por qué es de Ascaris? Tengo entendido que la capa externa es una melonada, y así como que con protuberancias. Ya. Entonces, eso ya lo vamos a ver ahora en un ratito, pero por eso les digo que esto funciona comparando. Miren, yo puedo colocar acá Ascaris lumbricoides y acá Trichuris trichuri, ¿sí? Y yo simplemente quiero aprender el huevo, ¿ya? Primero dibujo lo que tiene superficialmente, es una capa mamelonada externa, ¿sí? Luego viene una vaina interna, ¿sí? Y por dentro está todo el tejido embrionario, ¿sí? Y en el caso de Trichuris trichura, dice que tiene un polo anterior, un polo posterior y una capa externa lisa. ¿Ya está? Por eso te das cuenta que este es un huevo embrionado de Ascaris, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. La técnica de Telemann-Faust es para concentrar, porque miren, agarran una muestra de heces, la centrifugan y luego obviamente se va a ir por peso, lo que quede al medio va a ser las heces, por eso yo boto el sobrenadante, ¿sí? Luego esas heces las puedo concentrar con formol-éter, obtengo lo del medio otra vez porque el formol-éter se lleva los compuestos orgánicos y eso luego lo miro por objetos y ya puedo ver las heces concentradas con los parásitos. Las otras formas son utilizar no centrifugación, sino sedimentación, floculación, o sea, dejar que caiga por peso, ¿no? Netamente. Entonces pueden ver acá un filtro, las heces y que cae por peso, ¿sí? Y ahí debo ver también los parásitos. Acá creo que se mira mejor. ¿De acuerdo? La técnica de Cato-Cats, ya los que han leído el libro, ¿alguien ha leído el libro? Ya, ¿qué es Cato-Cats? Yo le llamo la técnica del queque, porque es caca, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero la técnica de Cato-Cats me permite calcular la cantidad de huevos por gramo de heces, ¿sí? Entonces yo puedo saber cuántos huevos se pueden formar por gramo de heces. De hecho, en su guía, en unas preguntas es algo relacionado a eso. Otra forma es utilizar malaquita, otra forma es hacer la famosa cinta adhesiva, ¿ok? Que es el famoso test de Graham. ¿Para qué es el test de Graham? Es un helminto también. No sé si lo han visto en clases teóricas estos días. Oxiurus. ¿Y el otro nombre, Viviana? Enterobius vermicularis. ¿Sí? ¿Notas? Entonces, uno de los detalles que tiene los oxiuriasis es que los parásitos, o sea, las hembras, dejan un recorrido hasta que migran a la zona externa del ano y allí colocan sus huevos, ¿sí? Y esos huevos pueden eclosionar en larvas. Entonces,
Si miran aquí en esta imagen, que no se mira muy bien, esto es el año del niño, porque en su mayoría aparecen niños, ¿sí? Acá están las larvitas. Entonces, ¿qué hago yo? Que lo puedo hacer hasta en mi posta de mi centro de salud. Le junto las nalguitas al bebito o al niño, le pongo una cinta scotch, ¿sí? Entre ellas, y luego las separo nuevamente y jalo la cinta, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la cinta? Se van a pegar todos estos parásitos. Y esos parásitos los miro al microscopio. Ya ese es el test de Graham. ¿Sí? ¿Ok? El cultivo de Agar mori es algo parecido, solo que utilizo papel filtro. ¿Sí? Acá están las heces, se dan cuenta. Lo incubo un tiempo, 7 a 10 días, a una temperatura generalmente parecida a la del ambiente, 23-30 grados centígrados más o menos, y luego lo examino al microscopio. ¿Sí? Las técnicas de muestras en piel es la que hemos visto. Por ejemplo, esto es una úlcera en piel, suele ser leishmania. ¿Ok? Esto es sarna, Sarcoptes escabiei, la famosa enfermedad de Jesucristo. No sé si se acuerdan. Eran botados fuera del pueblo porque tenían sarna, los hermosos. ¿Ya? ¿Ok? La miasis, que es cuando te pica una mosca y dejas sus huevos ahí. ¿Listo? También pueden hacerlo por biopsia, como hemos hablado. Puedo hacer simplemente una biopsia con un bisturí, puedo hacer una biopsia por punción, puedo hacer una biopsia con cualquier cosa, con gilet, qué sé yo, o por raspado, y eso lo fijo al microscopio con histología y lo miro. ¿Sí? La escarificación y la prueba de Montenegro. ¿Esto qué les recuerda? Este dibujo. ¿Cómo se llamaba esa prueba de tuberculina? PPD ya es una, pero el nombre del científico la prueba de Mantus. ¿Sí? ¿Ok? Ya también lo mismo puedo hacer, pero para la prueba de Montenegro, para identificar leishmania. ¿Listo? Ahora, la leishmania puede ser visceral, cutánea, eso va a depender cuando lleguemos ahí. Esto es la oncocercosis, que es producida por el Oncocerca bulbulus, que esto es como una forma, bueno, esta imagen refleja la forma como el sistema inmunológico contiene una enfermedad. Si se dan cuenta, aquí colocó el oncocerca los huevos en el cuero cabelludo de este paciente. Pero el sistema inmunológico confinó la enfermedad al cuero cabelludo. Y aquí, si yo miro algún corte histológico, puedo ver un montón de gusanos, ¿no? O larvas. Y alrededor tejido fibrosado. Entonces es como un forúnculo que está lleno de larvas y tejido fibrosado. ¿Ok? ¿Qué se activa ahí? ¿La inmunidad innata o adquirida? Adquirida. ¿Por qué? Bueno, porque es algo de apego. No, la innata primero, la natural. Lo primero que migró acá fue un neutrófilo, ¿sí? Un macrófago. Y el macrófago tiene función hacer apoptosis. Intentó hacerle apoptosis a estos gusanos, pero no pudo, así que se terminó fibrosando. ¿Sí? Luego sí se activó la adquirida, pero la primera fue la innata. La impronta, creo que esto sí lo pueden entender, es un tejido, le hago un corte histológico, lo tiño, lo miro al microscopio. ¿Sí? El cultivo, por ejemplo, esta es la famosa lesión de leishmaniasis, por eso no se van a olvidar. Es una lesión como que una úlcera grandota, que a veces ni duele, ¿ya? A veces ni duele, que puede tener semejante como si fuera pus, ¿ya? Y obviamente esto no cura. Una úlcera normal, si se te forma, en 7 a 15 días ya está curada, pero estas úlceras no curan, el paciente viene por eso. Y dice, doctor, tengo una úlcera que no me fastidia, no me duele, pero ya la tengo casi 20 días y no cura. El antecedente epidemiológico adicional, que digamos es de Puerto Maldonado, eso puede ser leishmania. ¿Sí? Y le hago la biopsia y lo miro al microscopio y me empiezo a ver a mastigotes. Ya, ok, me murió el diagnóstico. ¿Sí? Y el paciente tal vez también, porque a veces no tiene mucho pronóstico bueno. Bueno, coloraciones, Wright, tinción de Romanowski, eso ya lo hemos visto. Bueno, me imagino que lo han visto en citología. Jensen también podemos utilizar. Las muestras de orina, como les mencionaba, lo más importante de ver tricomonas, que eso es por centrifugación igual. Y en líquido cefalorraquídeo, bueno, esto es la punción lumbar, ¿no? Se puede efectuar entre L3 y L4, a veces L4 y L5. Obtengo líquido cefalorraquídeo y pregunta, ya que han visto micro también. En una meningitis tuberculosa, ¿cómo está la glucosa y las proteínas? Glucosa elevada y proteínas puede estar normales o bajas. Ya, la tuberculosis es una gran imitadora, se puede comportar de formas distintas. Pero la glucosa no suele estar elevada. ¿Está normal o baja? ¿Sí? Las proteínas sí están elevadas.
Y en una bacteriológica simple, la glucosa está baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las bacterias consumen. Porque las bacterias consumen glucosa. Por eso es que las meningitis tuberculosas o las meningitis bacterianas hacen hipoglucorraquia, ¿sí? Y como correspondiente reflejo, hiperproteinorraquia. Las parasitosis funcionan algo parecido también. También vas a ver hipoglucorraquia porque la mayor parte de parásitos se alimentan de ácidos grasos de cadena corta o puede ser de carbohidratos, monohidratos de carbono o hidratos, ¿sí? ¿Ok? Entonces por ahí ustedes como médicos se van orientando simplemente viendo el citoquímico. Pero después de eso ustedes lo pueden cultivar y pueden ver si es que hay un parásito o no. ¿Sí? ¿Ok? Inmunofluorescencia también se puede utilizar, creo que eso ya lo hemos visto. Esto por ejemplo es la Naegleria, los trofozoitos de Naegleria o las amebas de vida libre. El ELISA también se puede utilizar y ahora sí llegamos a lo del proyecto antes de que nos llamen, ¿sí? Porque faltan 9 minutos. Bueno, con respecto al proyecto de investigación, chicos, que es algo que sí o sí todos los grupos tienen que hacer como grupo, es en la primera fase vamos a hacer la idea del proyecto más el proyecto, valga la redundancia, ¿sí? En la segunda fase lo que me tienen que presentar es la ejecución, ¿sí? Y en la tercera fase el informe final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos ha sugerido el doctor Vázquez? Que tienen dos formas de hacerlo. La más fácil es buscar algo que puedan dosar. Por darles un ejemplo, ¿alguien... ¿estás, Alessandra? Sí. Ya, Alessandra, por ejemplo, dice... Chicos, ¿saben qué? Podemos ir al colegio de mi barrio, ¿sí? Donde hay un par de niños, 20 niños, digamos. Y buscar, no sé, trofozoitos de algo, ¿ya? En las heces de los niños. Entonces, buscamos la autorización del colegio para que las mamás nos puedan juntar una muestra de heces de cada niño. Venimos, lo estandarizamos, buscamos y ya, chévere, ¿sí? Otra puede ser nada, mucho trabajo. Ya, ok. ¿Qué más puedes hacer? Te puedes ir al parque de acá a la esquina y en el parque supuestamente debes encontrar larvas, puedes encontrar huevos, porque también van los animalitos allí, ¿sí o no? Entonces podríamos buscar huevos de algo, ¿sí? Con un examen al fresco, con Lugol, ¿de acuerdo? Con que tengamos un par de muestras, digamos, ubicadas estratégicamente de un parque de Cerro Colorado, un parque de acá de la Católica, un parque de Tía Valles Achaca, un parque de allá, y sacamos como conclusiones de que la zona más contaminada suele ser esta zona. Bueno, probablemente en ese lugar no tiene mucho control epidemiológico ambiental por parte de las municipalidades, los perritos hacen sus necesidades donde pueden y nadie recoge las heces y por eso hay mayor riesgo de contaminación en esas zonas, ¿sí? Buscamos datos estadísticos que puedan haber en internet y vemos que realmente los lugares donde recogen la basura, donde hacen menos saneamiento ambiental, suele ser el distrito tal. O sea, comparamos y ya está, ¿sí? Así sale un trabajo de investigación. Por eso les digo que este es el más fácil para mí, ya el que es investigativo, el que es experimental. Porque el más largo es el documental, que también pueden hacer, pero para eso tienen que hacer como una especie de revisión sistemática, ¿sí? Por darles un ejemplo, agarramos una base científica, ponemos Science Direct, empezamos a buscar palabras clave, no sé, a ver, protozoo, heces, tierra y algo, ¿sí? Y me salen 500 artículos, ya, no vamos a analizar 500 artículos, ya, pongamos otra palabra clave para que se vaya reduciendo, hasta que logramos encontrar un algoritmo con, no sé, 50 artículos. Ya, somos 15, 3 artículos para cada uno, leen y buscan lo más importante y relevante de cada cosa y luego lo consolidan en un informe. Esa es otra forma, ¿ya? Pero eso se los dejo para la siguiente clase. O sea, lo que tienen, una de las tareas que les voy a dejar ahora es que para la siguiente clase por lo menos ya tengan la idea del proyecto que van a hacer, para poder darles los alcances como lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Ok? Igual lo pueden hacer conmigo, así que no hay problema. ¿Y qué parásitos podemos escoger? Cualquiera de los que vamos a tocar durante la fase. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí tienen las opciones. ¿De acuerdo? Entonces me tienen que decir también qué parásito han escogido. ¿Ya? Solo es como parte de su calificación, así que no descubran la pólvora. Traten de hacerlo lo más rentable posible como para que puedan presentar un trabajo. Ahora, si sale bonito y lo podemos publicar hasta en la revista La Católica, genial. Pero la idea es que sea lo más rentable posible, porque si no me equivoco también tienen otros cursos. Entonces, obviamente, tiempo mucho no hay. Entonces hay que tratar de buscar lo más económicamente posible rentable. ¿Sí? ¿Entendió? Ya. Entonces, con eso creo que ya les he podido explicar
¿En qué va a consistir la calificación? Porque ya les hemos explicado la prueba práctica, el trabajo de investigación, en qué consiste, no se olviden que esta fase es la idea y el proyecto. Es más, si no me equivoco, ya en el aula virtual les he dejado el espacio donde lo van a colgar, ¿sí? Y lo he dejado abierto hasta el 31 de agosto, creo, no, hasta el 19 de septiembre, que es el examen. La asistencia y evaluación continua también, ya más o menos de acuerdo a lo que los voy conociendo, ¿sí? Y no se olviden que su primer quiz ya está colgado, el de tricocéfalo y el de Ascaris ya está colgado, o sea, ya lo pueden realizar. Ahora, acá también, esto sí no los he dicho, tiene un truco, chicos. Una de las formas de estudiar no solo es haciendo active recall, es haciéndote preguntas continuamente, así como lo estoy haciendo ahora, ¿ok? Y tienes que programar tu cerebro para poder responder esas preguntas lo más rápido posible. Por eso es que les pongo esos tiempos en el aula virtual. Pueden haber 15 preguntas, tiempo, 7 minutos. Doctor, muy poquito tiempo. Pero si has estudiado, no tienes que pensar mucho. Simplemente es ver la pregunta, responder, ver la pregunta, responder. No es ningún caso clínico, solo es forma infectante, marcas. Cantidad de huevos por gramo. Sí. Infección intensa, ¿cuánto? Más, ¿cuántos huevos por tanto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. Ok. ¿Qué es eso de antium? Ya, entonces voy a cerrar esto. Tenemos que irnos a... Acá. Es que no me parece. Por ejemplo, a sus compañeros del sábado, como con ellos no tampoco tuve clases, pero de alguna forma lo adelanté, ¿sí? A ellos les pedí que hagan algo parecido a esto, como parte de los cuadros comparativos. Si se dan cuenta, son las técnicas que hemos hablado, solo en esas, comparadas una con la otra. Principio, parásito, tipo de resultado, ventaja y limitación. ¿Ya? Eso es lo que al final quiero que lleguen ustedes a hacer. O sea, si ustedes tienen un resumen, pueden hacerlo luego convertido por la IA a un cuadro. Y luego al final de fase solo estudien de capa, ¿no? Eso lo va a pasar, ¿no? Sí, si quieren lo subo, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, o sea, más o menos que trabajen de esa manera.